Todo lo que necesites en publicidad impresa como pósters, para tus eventos como congresos, conciertos o conferencias, todo tipo de flyers informativos y promocionales para tu iglesia y conferencia. Llámanos para un estimado gratis al 708-699-4281. 708-699-4281. Todo en diseño gráfico. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la Santa Palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Buenas tardes, les saluda la profesora Martelena Polo Kohler, como siempre, contenta de poder estar con ustedes y sobre todo en este viernes, animándole muchísimo para que este fin de semana, sábado o domingo, no deje de ir a su iglesia. Es para nosotros un privilegio y un gozo poder tener esta libertad tan grande de ir a la iglesia que usted desea, donde usted quiere adorar. Usted pueda ir y pueda hacerlo en la compañía de su familia. Así que no se olvide de congregarse con el grupo donde usted se reúne, con la iglesia, la hora que sea, sábado o domingo, pero no deje pasar este tiempo porque es a través de la predicación, de la enseñanza de la escuela dominical, lo que hace su iglesia para instruirla a usted, que usted aprende más de la palabra del Señor, para creerla y sobre todo también para vivirla. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos en el capítulo 22, el último versículo del capítulo 22, y vamos a ir hasta el capítulo 23 y vamos a analizar el contenido. Es importante porque a través de estos programas hemos ido paso por paso, casi versículo por versículo, entendiendo el contenido del libro de los Hechos. Así que le invito en este momento a abrir su Biblia y entonces buscar el capítulo 22, el versículo 30 y continuar con el capítulo 23 en adelante. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Estamos hablando sobre la situación de Pablo ante el concilio y dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban en presencia dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otro de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y sabemos, ¿verdad? Porque, versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Si hacemos un recuento de la semana pasada, ustedes recordarán que Pablo
es encarcelado por el procónsul Claudio Lisias, y entonces después de haberlo tenido un día encerrado en la fortaleza Antonia en Jerusalén, acusado de haber profanado el templo, pues ahora exactamente quiere saber este procónsul la razón religiosa por la cual se le acusa a Pablo. Y entonces quería saberlo de tal manera que pudiera saber cómo encauzar esta situación. Así que cuando Lucas menciona que lo dejó libre en el versículo 30, no quiere decir que lo deja libre para que se vaya a su casa Pablo o a la casa de sus amigos, sino quiere decir que lo dejó libre de la custodia de los soldados romanos, de tal manera que Pablo podía caminar libremente dentro de la fortaleza Antonia. Recordemos que el día anterior lo había dejado libre de sus cadenas, y al enterarse de que Pablo era ciudadano judío. Judío y ciudadano romano. Así que de esa manera Pablo logra su libertad dentro de la custodia del tribuno romano, pero esto, ¿verdad?, le anima a Pablo a hablar, me imagino, con bastante denuedo y dar testimonio del mensaje del Señor Jesucristo a quienes le visitan, a quienes están cerca de él, y sobre todo la firmeza que mantiene aún estando bajo la jurisdicción del procónsul romano. Entonces es interesante recordar que las fuerzas romanas estacionadas en Jerusalén eran responsables realmente de que no hubiera disturbios dentro de Jerusalén. Este Claudio Lisias era responsable ante el gobernador Félix de mantener el control. Así que para él era muy importante saber, número uno, por qué se le acusaba a Pablo. Número dos, saber cómo va a dirigir el proceso o la acusación de Pablo. Número tres, respetar la situación de ciudadano romano que tiene Pablo. Y número cuatro, saber identificar aquellos que de alguna manera están acusando a Pablo para evitar y conocer más la cultura judía en tanto a la religión que se profesa en Jerusalén. Debido a esto, ¿verdad?, como el debate es una acusación teológica, o sea, el debate que tienen los judíos con Pablo es de carácter teológico y no político, entonces Claudio Silas informa al sumo sacerdote a fin de encontrar la razón exacta de los teólogos judíos sobre la acusación que recae en Pablo. Es importante recordar que en Israel el Sanedrín judío y la corte romana existían lado a lado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eran los romanos quienes nombraban al sumo sacerdote, quienes tenían control del Sanedrín políticamente hablando. Y eran los judíos que, trabajando en el área teológico y religiosa, trabajaban de la mano con el imperio romano para poder mantener una paz aparente, porque solamente era aparente. Ustedes saben que en el fondo del corazón de los judíos había una hostilidad creciente, algunas veces manifestada, la mayor parte de las veces oculta, en contra del imperio romano. Así que el Sanedrín bien pudo juzgar directamente a Pablo, pero cuando el comandante romano considera que los intereses romanos están siendo implicados, entonces tuvo el poder más superior que el Sanedrín. También es posible que el sumo sacerdote convocara a los miembros del consejo. Así que no sabemos quién convocó a quién, pero ciertamente la escritura nos dice que el tribuno tomó la iniciativa, y así se inicia entonces esta situación. En el versículo 23:1-5 entonces leemos cómo Pablo empieza su comparecencia ante el concilio, sabiendo que intentan acusarlo de ser el causante de los disturbios. Notemos en el pasaje que estamos estudiando, notemos, ¿verdad?, que hay alguna información que surge del contexto del pasaje. Dice aquí: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Antes de considerar esta actitud de Pablo, vamos a considerar el contexto. En primer lugar, para beneficio del comandante romano, Pablo se dirige al concilio en griego. ¿Se acuerdan?
en el versículo 22, cuando Pablo hace su defensa ante el pueblo, les habla en arameo. ¿Para qué? Para conectar con el pueblo. Ahora en el versículo 23, la defensa que presenta y para beneficio del procónsul que está ahí, entonces lo hace en griego. En segundo lugar, debido a que Pablo conoce de cerca cómo funciona el Sanedrín, está en condiciones de controlar la situación en la corte y desviar los acontecimientos a su favor. Pablo, fariseo de fariseos, habiendo vivido por muchos años anteriormente en Jerusalén, habiendo sido educado en Jerusalén, conoce exactamente cómo funciona el Sanedrín y entonces esa le da una ventaja para controlar de alguna manera la reunión. Tercero, muchos de los miembros del Sanedrín habían escuchado su discurso del día anterior. O sea, los que estaban ahí sentados en el concilio, o sea, no es el Sanedrín en conjunto como una reunión oficial del Sanedrín, sino que es una reunión con los miembros del Sanedrín, a la cual, ¿verdad?, tiene menos peso religioso, pero sigue teniendo una representación muy clara, y a ese grupo se le llama el concilio. Así que, como ya sabe que lo han escuchado el día anterior, no necesita más información acerca de ellos, y ellos tampoco necesitan más información acerca de su vida y su ministerio. Así que en el versículo 23, como acabamos de leer, dice que Pablo mira fijamente a los miembros del Sanedrín, y entonces, ¿verdad?, el Sanedrín, precedido por Ananías, los llama varones hermanos. Y hace una cosa muy interesante, señala de una manera clara y directa, dice: yo con toda buena conciencia he vivido. En otras palabras, les está diciendo, no solo, ¿verdad?, o sea, les reconozco como hermanos, no solo, ¿verdad?, reconozco que soy parte del pueblo, que es muy importante esto, sino que también declara que ante Dios ha vivido una vida moral y religiosa de integridad. En 2 Corintios 1:12 nos recuerda cuando él escribe, cuando da testimonio de él y de Timoteo, lo dice con toda claridad, dice: porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia es que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Por lo tanto, esto quiere decir, da su entrada con esta declaración de fe, con esta declaración de su integridad moral, con esta declaración de su manera de vivir. Se expone a sí mismo como una persona inocente de los cargos que le están presentando. Y sobre la base de este comentario, la reacción no se hace esperar. El versículo 2 nos dice, nos declara, ¿verdad?, cuál es la reacción entonces de Ananías, el sumo sacerdote, y por qué le manda a golpear. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Así que, o sea, ¿qué sabemos nosotros de esto? O sea, este no es un procedimiento normal del concilio. Esto no se debe de dar porque ellos estaban para escuchar primeramente la presentación de Pablo, pero más que nada estaban para juzgar a Pablo, para instruir también al tribuno, para decirle: mira, este es el cargo por el cual nosotros estamos pidiendo que Pablo sea castigado. Pero cuando Pablo inicia su defensa y se declara a sí mismo una persona íntegra, fiel y sobre todo entregada al ministerio que el Señor le ha dado, la respuesta que recibe es una bofetada mandada por Ananías. Es interesante recordar, ¿verdad?, un poquito, haciendo un poco de historia. ¿Quién era este Ananías? ¿Quién es este Ananías? Bueno, no tenemos mucha historia aquí en la escritura, pero el historiador Josefo, un historiador judío que vivió muchos años en Roma y que también vivió muchos años en Jerusalén, nos dice lo siguiente, que Ananías fue nombrado sumo sacerdote por Herodes, el rey de Calcide. Acuérdense que Herodes no es un nombre, sino es un título. Entonces, este Herodes, rey de Calcides, en el año 47
nombró a Ananías sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencioné que los sumos sacerdotes eran nombrados no por el pueblo judío, sino por los romanos? Ananías sirvió hasta el año 59. Y este sumo sacerdote Ananías fue conocido por ser una persona viciosa y violenta. Así que fue famosa por ser corrupto y muy poco popular entre la gente. Fue destituido por el rey Agripa. O sea, el rey Agripa posteriormente lo destituyó después de algunos años después, y murió asesinado en el año 66 antes de Cristo. Después de Cristo. Así que sabemos de él no por la escritura de este sumo sacerdote, pero sabemos de él por el historiador Josefo. Así que entendiendo quién es este hombre, nos llama entonces un poco la atención, ¿verdad?, de cómo reaccionó Pablo y se dirige a él, ¿verdad?, con palabras muy duras. Reacciona con palabras muy duras. O sea, todavía Pablo no sabe que es el sumo sacerdote, y ahorita vamos a explicar algunas posiciones que dicen algunos comentaristas con relación a esto, pero él reacciona con unas palabras duras y le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. En el versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantas la ley? Quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? O sea, le dice un epíteto muy duro, le dice, ¿verdad?, le da a entender su condición moral a Ananías, y le dice, ¿verdad?, por fuera luces muy bien, porque eres una pared blanqueada, pero por dentro solo hay hormigón. Esto es, ¿verdad?, con la lluvia se derrumba. O sea, y Pablo reclama sus derechos, ¿verdad? En Levíticos 19:15, él conoce la escritura. Acuérdense, Pablo es un erudito de la escritura, de las escrituras judías. Y entonces, ¿verdad?, casi citándole Levíticos 19:15, dice: no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, cuando Pablo es golpeado, reacciona inmediatamente, ¿verdad? Le dice un epíteto, o sea, un insulto a Ananías, y entonces, ¿verdad?, le cita la escritura, le cita Levítico 19:15. Pese a la crueldad, la corrupción y al hecho de que había sido nombrado por un rey pagano, los presentes reconocían en Ananías al sumo sacerdote de Dios. O sea, los presentes que estaban allí, los integrantes del concilio, los integrantes del Sanedrín, sabían quién era Ananías. O sea, conocían su fama, sabían su forma de actuar, sabía, ¿verdad?, que era una persona corrupta, una autoridad religiosa sin avalar su calidad ética y personal de este individuo. Pero aún así, ¿verdad?, lo reconocían como su sumo sacerdote. Así que lo que contesta Pablo tiene muy intrigados a los comentaristas que tratan de explicarlo. Miren cómo le contesta a Pablo. Los que estaban presentes, versículo 4, dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y aquí, ¿verdad?, a los comentaristas y los biblistas tienen una interrogante, ¿no? Dice: ¿cómo es posible que Pablo no supiera que Ananías es el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote? Entonces tratan de justificarlo de 4 maneras. Y lo menciono porque es importante. Cuando estamos hablando de la escritura, cuando estamos haciendo estudios bíblicos, cuando estamos explicando el contenido de la escritura, es importante saber las posibles interpretaciones que se da al texto. ¿Para qué? Para que también nosotros no caigamos en contradicción, porque entonces alguien que no conoce esta porción de la Biblia nos diría: bueno, si él era fariseo de fariseos, si conocía cómo se manejaba el Sanedrín, si era verdaderamente una persona
oculta, debió de haberse enterado, ¿verdad?, quién era el que presidía el concilio. Y entonces no tenía excusa. Pero miren, los biblistas han tratado de entenderlo de 4 maneras. Primero, dicen que Pablo pasó mucho tiempo fuera de Jerusalén y no sabía que Ananías era ahora el nuevo sumo sacerdote. Es posible. Es posible. Segundo, algunos biblistas dicen que Pablo rehusó reconocer a Ananías como su sumo sacerdote y por lo tanto contesta con ironía, con una ironía. O sea, algunos dicen, él sabía que Ananías era el sumo sacerdote, pero lo único que hace es recalcar la corrupción de este hombre usando una ironía. No sabía, ¿verdad?, que él era el sumo sacerdote. Tercero, Pablo tenía la vista muy mala y no pudo distinguir que este era el sumo sacerdote. Así que, y algunos, ¿verdad?, toman como base Gálatas 6:11 y 4:15 también, ¿verdad? 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que quiere decir que Pablo tenía dificultad para ver. Eso lo hemos visto a través de su biografía. Y la cuarta idea que tienen los biblistas acerca de por qué Pablo no reconoció a Ananías como sumo sacerdote, dice, puesto que se trataba de una reunión no del Sanedrín, sino de sus miembros a petición del tribuno romano, es muy posible que Ananías no llevase sus vestimentas de oficio, ni tampoco presidiera la reunión. Usted tiene, ¿verdad?, la manera de escoger qué es lo que pensó Pablo. No podemos, ¿verdad? Algún día cuando estemos en presencia del Señor y nos encontremos con Pablo, le podemos preguntar, ¿verdad?, ¿por qué no reconociste a Ananías? Según nos explica el historiador Lucas, cuando se te llevó frente al concilio, él nos podrá decir, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Pero cualquiera que haya sido la solución, Lucas relata el carácter de Pablo como un ser humano, con sus virtudes y con sus defectos. Pablo perdió el control, es posible que haya perdido el control, y mientras recobra su compostura, hace un comentario citando Éxodos 22:28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo sabía que debía demostrar obediencia a la autoridad espiritual del sumo sacerdote y citó la escritura para disculparse ante Ananías y ante todo el concilio. Aquí aprendemos algo muy importante. Aprendemos que Pablo, en primer lugar, usa su testimonio como defensa de su fe. Se da cuenta de los diferentes intereses de los miembros del concilio. Sabe, ¿verdad?, que está compuesto por fariseos y saduceos, y que de la parte de los fariseos, los escribas, que son los que se encargaban de escribir la ley, de copiarla, copia por copia, sabían, ¿verdad?, que el grupo estaba dividido. Y entonces sabe usar esa situación de una manera interesante. Y la hace, ¿verdad?, para que de ese modo acaben peleándose los unos con los otros. También entendió claramente quiénes se oponían a su mensaje y usó esto para debilitar su oposición y el mensaje de Jesús. Él sabía que los fariseos estaban muy opuestos a su mensaje, puesto que se acuerdan que los fariseos habían añadido a la ley muchas otras prácticas, muchas otras costumbres, tradiciones, y el Señor Jesucristo es una de las cosas que les reclama constantemente a Él en los evangelios. Ustedes lo pueden encontrar, que una de las acusaciones que les hace el Señor Jesucristo no es por su falta de conocimiento de la Escritura. Ellos eran maestros de la ley, sino que les reclama el hecho de que hayan añadido a las escrituras las tradiciones de hombres. Para los fariseos eran mucho más importantes las tradiciones que la propia escritura. Así que él sabía, ¿verdad?, que ellos se oponían a su mensaje y querían darle un carpetazo al mensaje de Jesús. Ahora pensemos en lo que se opone en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Una de las cosas que está pasando, podemos aprender mucho de este relato y podemos meditar y decir qué es lo que exactamente se opone el día de hoy para que nosotros tengamos un testimonio efectivo y podamos comunicar el evangelio
con intrepidez, con valentía, pero sobre todo con rectitud. Y encontramos, ¿verdad?, que la oposición puede venir en el trabajo, puede estar en su trabajo, puede estar en su escuela, puede estar en su vecindario. La oposición a que usted predique el Evangelio puede estar dentro de su propia familia. La oposición de predicar el Evangelio puede estar en nuestra propia comunidad de fe. Pero debemos de seguir adelante. Debemos utilizar la sabiduría de Dios para entrar en contacto aún con las personas que se muestran enemigas del Evangelio, aprendiendo un poquito acerca de la estrategia de Pablo. También como Pablo, vivamos una vida con toda buena conciencia, de tal manera que aquellos que nos observan y nos conocen validen el mensaje del Evangelio a causa de nuestro testimonio e integridad y justicia. Si pudiéramos decir, ¿verdad?, como Pablo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, sabremos que nuestro mensaje evangelístico, nuestro mensaje discipulador, nuestro mensaje de alcance, nuestro mensaje de instrucción, nuestro mensaje sobre todo de vivencia tendrá el poder del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en la aventura de conocer, creer y vivir las enseñanzas e historia del libro de los Hechos. Que al conocer la palabra de Dios la creamos para vivirla. Hasta la próxima, en que nos volveremos a encontrar para conocer, creer y vivir la palabra de Dios.